Hola, yo soy Steven Rodríguez Carrillo, licenciado en Ciencias del Deporte, socio de la Universidad Manuel Beltrán, socio de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Eh, el día de hoy estoy acá para hacer una socialización, una síntesis de lo que fue pensamiento social y sociológico latinoamericano. Bueno, cuando hablemos de pensamiento social y sociológico latinoamericano, ustedes dicen, bueno, este man, ¿por qué lo está relacionando el 20 de julio? Y precisamente con una tarea como la que pone mi docente, que es un análisis y una comprensión de la realidad en la que estamos y de cómo los sociólogos, a partir de reflexiones, podemos aplicar esto a las sociedades del hoy por hoy. Bueno, resulta que estuve esta mañana, me levanté y empiezo a ver gente diciendo, hey, no, feliz día, feliz 20 de julio, no sé qué más, día de la independencia, no sé qué más. Pues no, no. Creo que no hay independencia y no la va a haber, y creo que o sea, no lo digo, realmente me parece una putería que la gente hoy diga feliz día de la independencia cuando están encerrados en sus casas con un tapabocas, cuando la mitad de Latinoamérica y un poquito más está en índices de pobreza y aguantando hambre, y que no, o sea, nos lanzaron un arma biológica y no, puta, tenemos que estar contentísimos, ¿no? Pero como parte de todo es una revisión teórica, pues les digo que no, aún no hay independencia y no la va a haber hasta que no nos hagamos conciencia de la realidad del poder que tiene Latinoamérica y de conocer esa potencia que podemos llegar a ser, ¿no? Bueno, como primera parte voy a manejar unos conceptos para los estudiantes de MEI, a quien le interese, compañeros de la UNAD, y como parte de la tarea es unos conceptos que quiero tocar acá, el desarrollo y el subdesarrollo. Resulta que el desarrollo, y siempre que hablamos de desarrollo y subdesarrollo, hay unos conceptos que empiezan a tocar autores, que Marx, que Weber, entre otras cosas. Tenemos nosotros entonces que hay un gobierno derecha, izquierda, se habla de autores como Gramsci, se habla de darwinismo social histórico, de qué hace a la derecha, de qué hace a la izquierda, y como les comentaba en el video de teoría sociológica clásica, el ideal del trabajo, el ideal de una derecha y una izquierda no es esa contradicción, ¿sí? Es más bien esa forma en que se infiltra uno poco a poco para poder entender qué es lo que está pasando con Latinoamérica. Ahora hablamos de Karl Marx, que habla de los estadios, habla de unos estadios básicos que es el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el comunismo. Y un manifiesto no comunista como la sociedad tradicional, una transición, un despegue económico, un camino a la madurez y un consumo a gran escala. América Latina tiene una realidad entonces con el concepto de desarrollo y subdesarrollo, y es que tenemos una inferioridad de sociedades concentradas en el centro de la Tierra, una biodiversidad y riqueza. O sea, Latinoamérica tiene países como Colombia, ¿cierto?, que son fuertes en todo el tema de fauna, en todo el tema de flora, que son fuertes en mil y un aspectos, ¿verdad? Somos fuertes en todos esos aspectos, pero no somos fuertes culturalmente, y a veces quisiera pensar que genéticamente la cuestión de colonialismo e independencia no existe, sino que nos la heredaron a rasgos modos con una hegemonía cultural. Esa hegemonía cultural de la que hablaba Gramsci es que todo se maneja a través de la cultura, familia, religión, ¿sí? Todo eso nos está diciendo qué hacer, medios de comunicación, entre otras cosas. Ahora, no es muy coincidente que se siga repitiendo la misma historia, pero ahora es un tema más delicado porque tenemos la globalización, la mundialización, ¿sí? Y el tema del capitalismo ya no es un tema solo de, hey, miro cómo sobrevivo con la esclavitud, pero creemos que estamos en una independencia cuando nos acaban de mandar a encerrarnos a las casas a morirnos de hambre, ¿verdad? Entonces, América Latina, es claro, tiene una inferioridad de sociedades concentradas en el centro de la Tierra,
¿sí? Entonces hablamos acá de unos conceptos bien importantes que son los países centrales y los periféricos. Los países centrales son aquellos que manejan esa industrialización y obvio también hay aspectos negativos para los países centrales, como que por ejemplo si nosotros leemos un poco, nos informamos un poco, pues efectivamente América Latina puede llegar a ser una potencia a nivel mundial. Porque si nosotros manejamos nivel de industrialización y no dependemos de países como, o sea, no estoy hablando de una independencia total, porque sería algo estúpido pensar que si no tenemos, si no contamos con ese tipo de tecnologías, vayamos a hacer de repente un boom. Pero sí que si llega quien dice no más y llega quien dice por más deuda externa que tengan desde que inició esta mierda, pues se descoloniza esto, habría un cambio y una guerra mañana por la mañana. Entonces, a modo de pensamiento, hablamos de una sociedad tradicional y moderna. Se habla de que la modernidad tiene, digámoslo, su origen más o menos en el siglo XV y en el hay unas transformaciones sociales y políticas importantes. En la Edad Media hay una crisis de la iglesia a nivel de orden político e intelectual. El pensamiento moderno empieza a tener un rechazo del pensamiento religioso, dogmas y críticas. ¿Sí? En ese caso se habla un poquito de Martín Lutero, pero no vamos a entrar, sino vamos a mirar qué hay y qué se relaciona con lo que nos sirve en la actualidad de este tipo de teorías. Bueno, fíjese usted que cuando hablemos de pensamiento moderno y ese rechazo de pensamiento religioso, pues ahí sí que estamos en subdesarrollo, porque todavía decimos, o sea, y no es que tenga nada contra los religiosos, ¿cierto? Pero, la Virgen del Carmen, Santísimo, nos tomamos, no es una cosa, no es otra, cuando realmente hoy habría que hacer una revisión histórica, vernos un documental, revisar algo que fuera de importancia, algo que fuera significativo, ¿sí? Algo que fuera un poquito más allá de, pero no somos conscientes de que realmente es un nivel de esclavitud fuerte, o sea, dependencia ni que hijo de putas, independencia ni que hijo de putas, o sea, no somos independientes, estamos agarrados a clientelismo, al nepotismo, y todavía no somos conscientes de ese tipo de, digámoslo, de cosas, sino que nosotros estamos felices porque conseguimos un trabajo y seguimos en la esclavitud y seguimos encerrados y no nos damos cuenta que todo esto es una crisis a nivel económico. Todo lo que está pasando a nivel mundial con el COVID es una crisis a nivel económico y es verdaderamente triste. Con el pensamiento moderno, bueno, hay un desarrollo científico, ya que se da entre ese siglo XV y XVI, un desarrollo industrial, hablamos de imprenta, de máquinas a vapor, ya entramos en un concepto de antropocentrismo y teocentrismo, hay unas economías feudales, capitalistas y clases sociales, digamos que entre renacimiento y cultura clásica empieza a haber un cambio que empieza ya a por lo menos rechazar la religión. Ahora, bien lo dijo Gramsci, la religión se empezó a meter poco a poco, ¿sí? Y eso estuvo bien, porque no hay necesidad de guerra ni de pelea. Mire Gramsci es uno de los autores que estudiamos, pero estuvo encerrado. Se murió sin saber que tantos años después lo iba a estar estudiando todos, la mayoría de sociólogos, politólogos y personas que hacen y ven ciencias políticas. Entonces fíjese usted que Gramsci de alguna forma murió en la cárcel por hablar, pero fue consciente de que hay que entrar poco a poco a hacer esa transformación y es una transformación del diálogo, ¿sí? Es una transformación de entrar en esa hegemonía cultural, ¿sí? Acá vamos a tocar entonces centralidad y periferia. Recuerden que hay un pensamiento dominante. Entonces, el pensamiento dominante lo tienen países especializados y países latinoamericanos bienes primarios. Entonces, el país dominante, digámoslo, hablemos de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, Estados Unidos, nosotros tenemos café, ellos lo procesan. No sé exactamente quién industrializa el café, pero sé que nosotros no somos de las industrias de café fuertes. Y es más, colombiano no compra colombiano, sino que somos tan estúpidos todavía que no nos ayudamos entre los que estamos más jodidos, sino que entonces estamos mirando Colgate, entonces estamos mirando lo que estrenaron por Disney Channel. ¡Jueputa! Entonces digo yo, si tenemos una cultura propia y nos sentimos orgullosos
de los indígenas, nos sentimos orgullosos de nosotros mismos. ¿Por qué no creamos, por qué no vemos Doctor Superó, por ejemplo? Doctor Superó para mí, digo yo, mucho mejor que otras caricaturas. No estoy hablando de que ya, o sea, ya en este momento nosotros somos parte de esa transformación, pero el problema es que nosotros siempre nos hemos dejado pegue y pegue y pegue y pegue, y estamos llegando a una situación de la humanidad que va a ser irreversible. El COVID-19 va a ser irreversible, y usted y yo y todos nos vamos a contagiar porque no estamos siendo conscientes de que desde aquel momento de colonización que hubo con nuestros indígenas, no fuimos capaces de dar la pelea, sino que venimos en un proceso de déjenos y déjenos y déjenos, y culturalmente ya se volvió una cuestión de ellos imponen, nosotros cogemos, copiamos, peleamos entre nosotros y ya. Y no adoptamos y no leemos y bueno, entre otras cosas. Digamos que también los países centrales tienen acá un plus, y es que tienen bienes industrializados, tecnologías modernas. Eso es algo que yo digo bien, chévere, pero pues o sea, nosotros también tenemos gente acá que puede... Sí, tenemos gente que está estudiando ciencias, digámoslo, a nivel tecnológico, que estudia tecnología y que puede hacer un cambio a esos procesos. Entonces, ¿por qué siempre estamos comprando de afuera? Mandamos a procesar afuera y volvemos y compramos de afuera. Mandamos, compramos, hacemos negocios y volvemos y quedamos endeudados. Es una total estupidez. Y como ahora hay gobernadores que se están poniendo los pantalones, que no se están dejando apuntar con una bala, pues entonces tenemos problemas, tenemos que los amenazan, tenemos que los matan, y que pues ahora ya le lanzaron COVID-19 a toda la humanidad. Entonces estamos jodidos, o sea, llevados del putas, pero porque no queremos leer, ni queremos investigar, ni queremos debatir de temas que son realmente importantes. Fíjese usted, yo soy de una comunidad bastante vulnerada, los LGBT, y digo yo, entre esa gente encuentro tantas personas que quieren debatir y hablar de cosas tan interesantes, y digo, a veces no es culpa de nosotros mismos, sino es culpa de la cultura. Lo dijo Gramsci, lo sigue, y yo hablo mucho de Gramsci, pero es que realmente es uno de los autores que me dejan impresionados. Bueno, los estructuralistas. Hablamos de que aprovechar ese material, y el centro tiene un rumbo de la economía mundial, tiene altos niveles, y la periferia, pues ¿qué hace? Son estructuras productivas menos desarrolladas, hay desempleo y hay pobreza, y eso es lo que quiere que siga pasando a nivel central. ¿Y cómo lo vemos? Pues jueputa, dejemos de comprar en países de almacenes, en almacenes de cadena. Dejemos de comprar entonces mierda que viene importada. No, compre colombiano, porque es que cuando usted sale al día sin IVA, lo que está haciendo es que los pequeños empresarios, que la economía naranja se caiga, y ni mierda, ahí quedó todo, y puta madre. Entonces están desapareciendo los microempresarios y no se dan cuenta que es una forma de decir: ustedes siguen con lo agro, ustedes hagan todo el tema agro, ustedes hagan todo el tema a nivel primario, que acá movemos el efectivo, acá movemos la money, y acá es donde nosotros decimos cómo funciona, pero no somos conscientes. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que me parecen tan estúpidas. Hablemos entonces de otro concepto: capitalismo e independencia. Nosotros tenemos un mundo y una visión económica. Acá entran otra cosa, las teorías de dependencia, que explican dificultades del despegue entre centro y periferia. ¿Y cómo no van a haber dificultades del despegue si es que ellos fueron los que empezaron a escribir esta putada y a manejar esta hegemonía cultural? Entonces, grave, ¿no? Economías centrales benefician el desarrollo de las economías sometidas. Entonces, ¿qué es nuestro beneficio? Entrar en esclavitud una y mil veces. ¿Qué es nuestro beneficio? Ay, marica, pues yo trabajo 12 horas diarias, resulta que me pagan el mínimo, qué puta mierda. Puedo sacar un préstamo al banco para endeudarme con ICETEX y estudiar ciencias del deporte y sociología. Ah, no, pero más magnífico aún, lo puedo pagar 20 años después con la cuota de mi casa, porque pues resulta que es que cuando tenga 80 me voy a morir. Aquí lo que me van a pensionar, pero entonces ahora todos los pensionados tienen COVID-19 y al cajón. Qué gran manera de decir: no le sirve a la sociedad la gente que se esforzó. Nuestros abuelos, nuestros adultos mayores no le sirven de ni mierda, ¿cierto?
Hablemos de otro concepto acá muy importante, que son vínculos comerciales entre el desarrollo y una corriente estructuralista. A nivel de deudas, entonces resulta que, hueputa, nosotros tenemos un 80%, el 80% de la población mundial tiene deudas externas con los países en desarrollo, ¿sí? Deudas que nosotros mismos hemos dicho, hágale, hágale, hágale. ¿Por qué? Por entrar en un país de ¿qué? De desarrollo, donde vamos en Transmilenio, donde la ciudad está contaminada. Pues no sé, usted me dirá. Y digamos que el sur depende de la compra del norte. Entonces, ahora no solo pasa eso, sino que ahora dependemos de la compra. Entonces, es lo mismo que estamos mandando en un micro y macro modelo. Entonces, es como somos los campesinos cuando le compran más barato a un campesino, de la misma forma. Solamente que ahora se necesita que sigamos produciendo, porque es que acá el que tiene el poder lo tiene ya. Eurocentrismo y etnocentrismo. Cuando nosotros hablemos del eurocentrismo, se habla de una visión equivocada, una meta de integración de esa sociedad capitalismo. Sí, un modelo europeo. Ese eurocentrismo, ese modelo europeo que se va poco a poco desmenuzando. Y el etnocentrismo es una forma de analizar la realidad. Digamos que es una valoración de las culturas y grupos sociales. Entonces, por eso es bien importante que cuando nosotros hagamos una lectura, yo sé que es muy harto, a mis estudios se los digo, una lectura, lo importante es, marica, póngase un poquito ahí. Si se le hace muy aburrido, vea videos, vea profes groseros como yo, entre otras cosas, ¿no? Hablamos de otro concepto que es la pobreza y la riqueza, que es muy importante para poder hacer una concepción real del pensamiento social y sociológico a nivel latinoamericano. Resulta que la falta de igualdad, la falta de educación, de empleo formal, desigualdad de culturas, hay un 28% afectados por la pobreza. Digamos que en temas de salud, un 46% no cuenta con seguro de salud en Latinoamérica. Digamos que no se toma en cuenta un posible pago de las personas, ¿sí? Educación, instrumentos, digamos, que son más poderosos para la reducción de la pobreza. La educación es poderosa en la reducción de la pobreza. Cuando usted, por ejemplo, que he visto acá yo a muchos amigos míos regalándose, ¿sí? Regalando su trabajo y amigos que estudian 5 años, 10 años y no, marica, no regale su trabajo a lo bien. Sí, además que cuando usted se educa realmente entiende qué es lo que está pasando, entiende a quién putas le regala el voto y entiende a quién está apoyando. Y yo sé que hay veces uno podría llegar hasta a sonar incoherente, ¿verdad? Pero lo que yo les decía, entrar poco a poco es entrar realmente. Y hay que conversar con el enemigo y hay que estar con el enemigo sentado en la misma mesa. Y si usted no está sentado con el enemigo, pues finalmente nunca lo analiza. ¿Y cómo va a ser usted entonces? O le ponen una bala y se la ponen a toda su familia y ya, pues dárselas de revolucionario, o realmente usted entra a analizar y entra a ver cómo puede sobrevivir en este caos que es Latinoamérica, porque es una selva de desempleo, es una selva de dominación, es una selva de injusticias, ¿sí? Es una selva de hambre, ¿sí? Bueno, hablamos de que no se toma en cuenta un posible, competencias de innovación. Hablamos de que la alimentación, hay hambre de las personas y digamos malos servicios básicos. Hay lugares que cuentan con buen servicio básico, pero hay en muchos otros lugares que no. Y la pobreza aumenta en Latinoamérica año tras año y aumenta. Y este caso especial de la pandemia sí que la hizo elevarse. Pero hueputa, es que Colombia tiene una cantidad de emprendedores que a mí me sorprende. El que vende merengón, el que vende empanadas y rico. Rico que vendan merengón y empanadas, pero que le diga algo, véndalas y tómese 5 minutos para leer qué es lo que realmente está pasando con la economía a nivel mundial y qué es lo que se quiere. Lo que yo les decía en otros videos, posiblemente después de esto la chimba, o sea, la empecemos a pasar un poquito más suave. ¿Por qué? Porque vamos a seguir en la esclavitud, sí, pero digamos lo que ahora se reduce un poquito la sobrepoblación, hay espacio para que otros vengan, sí. Hay una cuestión que no voy a llegar mucho a fondo, la leí, que es de tema, digamos, lo de la eugenesia, pero no quisiera entrar muy a fondo en la eugenesia, ¿sabe? Allá
verán a quienes quieren castrar, a quienes no quieren castrar. En mi opinión personal, no quiero traer un puto hijo a este mundo. O sea, no, perdón, no quiero traer un hijo a este puto mundo. Sí, me equivoqué ahí. Pues porque, caramba, o sea, que aguantar hambre, no, pues qué chimba, el amor y todo, pero es que el hijo de que vive. Hablamos de otro concepto que es lo urbano y lo rural. Digamos que el fortalecimiento del país se encuentra en una economía agrícola. Los estudios fueron propuestos con la interacción de un estudio que hace Camilo Torres y su amigo, ¿sí? Entonces, lo que para la introducción se basa en estudios rurales, los países como Colombia no son de producción industrial, pero sí de producción industrial agrícola. Entonces ahí había una cuestión con Petro que estaban peleando mucho, no sé si se acuerdan ustedes, que caramba, que industrialice, que industrialice, que industrialice, pero ahora los niveles de contaminación van arriba, ahora al mundo le ocurre algo como el COVID-19, resulta que todo se ve más limpiecito, pero eso es un golpe de suerte y no entendemos que nosotros somos producción industrial agrícola. O sea, si nosotros hacemos una especialización de esas máquinas que ayudan, pues no le toca quemarse al pobre campesino, no se jode tanto el pobre ingeniero. ¿Y qué pasa? Va usted, industrializa y se reduce la economía a nivel externo, se reduce la deuda a nivel externo. Pero pues no lo entendemos básicamente. ¿Por qué? Porque como hay un porcentaje de la población en el mundo que tiene más que el otro 99%, resulta que ahora ese 1%, pues como está afuera con los países de periferia, dice, no, pues desde que yo esté bien mi chimba, los hijos de Duque estudiando no sé dónde, los del otro no estudiando no sé dónde, la vida del putas. Pero entonces todo el mundo está llevado y no entienden que lo que hacen las masas del proletariado no es un daño al hacer revolución. No tienen nada que perder, nosotros no tenemos nada que perder. O sea, si matan, matarán a los líderes y ya, pero ahí vienen muchos más. O sea, yo personalmente estaría dispuesto a dar mi vida por un movimiento así. Pero pues, como nosotros nos dejamos, digámoslo, sin implantar ese tipo de hegemonía de miedo, porque todo el tiempo es una cuestión de miedo, miedo a salir a la calle, miedo a COVID, miedo a esto, miedo a lo otro. Pues no digo ahora que salgan y se maten, ¿no? Porque pues sería una irresponsabilidad decir eso, pero pues... Colonial y decolonial, acá vamos a tocar un punto bien importante. Digámoslo que la colonización y conquista de América tiene un proceso violento, una dominación social de la raza. Eso es un proceso violento, eso no es un proceso que yo llegue a... No, es un proceso totalmente violento. Es una dominación social de la raza. Vengo e impongo lo que está bien y lo que está mal y así sigue siendo. Solo que ahora ya no, ahora hay que utilizar aquello que decía Weber, que es un tipo de dominación carismática. Weber nos habla de un tipo de dominación carismática en teoría sociológica clásica y nos dice, pues hay unos tipos de dominación carismática en las que pues se muestra la sonrisa, ¿sí? Y lo hacen todo el tiempo por un voto, pero entonces acá, como ya no es una cuestión de yo puedo pegarle en público, de hacer en público, pero aún lo está. Nuestra raza se ve afectada, nuestras celebraciones se ven afectadas. O sea, ¿qué hacen celebrando hoy cuando hoy debería ser un día realmente de luto? O sea, un día en el que el mundo no se le ve evolución. Si hubo alguna pelea en el pasado, si hubo algún tipo de acontecimiento cultural, pues realmente en este momento se ve truncado. Hay una relación social que se basa con la naturaleza biológica, que es la colonialidad de modernidad. Tenemos un horizonte de modernidad. Entonces, ahora en el horizonte de modernidad, ¿qué se dice? Que hay una libertad social entre el Estado, la nación y una esperanza al pueblo oprimido. ¿Cuál es la esperanza al pueblo? Pronto pasará esto. Quédese en casa. Pronto. Pero la gente se está muriendo de hambre. O sea, es que el colombiano y el latinoamericano para mí son las personas más putamente increíbles que hay en este universo. O sea, fíjese usted qué persona se levanta. O sea, porque yo he visto gente del campo levantándose a las 4 de la mañana a ordeñar vacas. Se acuesta a las 11 de la noche. ¿Qué persona va, estudia, trabaja, llega, hace, emprende, mira si le alcanza, mira cómo pagar? Pues ahí se los dejo, berracos sí son y berracos sí somos, solo nos falta un poquito más de huevas a veces.
Bueno, hablamos de que la esperanza, hablamos de la descolonización cultural. Acá se habla de un tema eurocéntrico que es la cultura universal europea, una historia primaria, secundaria, feudalismo, modernidad, que se desconocen y desprecian lo propio. Despreciamos lo propio, la edad moderna como la conquista. ¿Cuál es el descubrimiento? ¿Acaso ya no se había descubierto América? Ya se había descubierto América Latina. Acá ya estaban, nadie necesitaba europeos, nadie necesitaba españoles, acá ya había gente sentada trabajando por su tierra, por lo propio, ¿sí? Y eso es lo que nosotros no entendemos, no valoramos lo propio. Vamos a un museo y nos dormimos, entramos a una ciencia de clases sociales y no la aprovechamos, ¿sí? Rechazamos nuestra propia cultura, lo que somos y lo que hacemos. Y entonces, ¿a qué vamos a llegar? Ahí se la dejo incógnita. Industrias culturales. Cuando hablemos de industrias culturales, el concepto cultural surge hace más de 50 años. La industria es idealizada y estandarizada. Por ejemplo, una marca de arroz, ¿sí? La cultura. Digamos que hay actividades creativas y los productos de la cultura también pasaron a ser industriales. Ejemplo, la Mona Lisa. Entonces, cuando nosotros hacemos cultural la cosa, no, pues ahora sí que se hace cultural cualquier cosa. Pero cada vez estamos más estúpidos viendo videos de... Bueno, yo no tengo nada contra el arte, ¿saben? Pero una cosa es entrar a ver un video de arte y otra cosa es pasar 20 o 30 horas en Facebook viendo memes. Yo sé que el meme ahora es el texto a nivel universal. Sí, y pues yo no tengo problema con eso, es un texto discontinuo a nivel universal, pero pues utilicemos el meme a ver si nos va un poquito mejor, ¿no? Y bueno, hablamos de una brecha del conocimiento y una brecha tecnológica. Resulta que la brecha tecnológica diferencia el conocimiento y el acceso a la información, aspectos socioeconómicos, culturales y acceso al factor edad. Resulta que nosotros decimos ahora, no, el todo por el todo es la virtualidad, la tecnología, los colegios y las universidades mandan todo virtual. Pero inclusive el teletrabajo, pero no se dan de cuenta que hay gente que no tiene red de internet, que ni siquiera llega a la red de internet. Y aún más putamente no se dan cuenta que hay niños que no tienen cómo solventar, cómo manejar un computador, que no lo saben manejar porque nunca lo han tenido en las manos. Entonces, pues que haya hay una brecha, sí, hay una brecha tecnológica muy grande. Porque posiblemente si esto pasa en un país centralista, en vía de desarrollo, no sé qué tanto desarrollo, pues digamos que hay plataformas y hay unos tipos de tecnologías que son más asequibles. Pero aquí, pues nada, yo no sé qué están aprendiendo los pobres pelados. En serio, no sé qué están aprendiendo. Quizás en las universidades todavía vaya y venga, pero no sé qué están aprendiendo los pobres pelados de séptimo, octava, de primaria. Realmente creo que esto es también estresante para ellos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otro término bien importante para lograr entender ese pensamiento social y sociológico a nivel latinoamericano desde el área de pensamiento social y sociológico latinoamericano. Nosotros vamos a hablar acá de un aspecto bien importante que son unas teorías a nivel de un ensayo fotográfico. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de la teoría estructuralista y desarrollista que tiene CEPAL. Digámoslo que acá hay unas cosas bien importantes que tocar. Por ejemplo, es importante que las teorías del pensamiento social y sociológico latinoamericano para poder entender, digámoslo, en un primer momento la teoría estructuralista de la CEPAL, que se da en el siglo XX. Más específicamente en los años 40 nacen teorías sociológicas de entrada está el estructuralismo, según Lustig en 1988. Digamos que se suele atribuir a las raíces del estructuralismo a dos principales que vieron de los tradicionales, diversas de una tradición radical asociada con el marxismo y otra que viene de una vertiente reformista, que no es funcional, no genera una homeostasis y se trata de un desequilibrio total. Esta escuela encabeza a un argentino que es Raúl Prebisch, ¿sí? Ya entonces voy a hacer una traducción al español. Recordemos que en el centro se encuentran países y potencias que reconocen una manipulación capitalista, mientras que pues se encuentran en una mano operaria, y si volvemos a recordar la idea principal mencionada, de alguna manera nuestro autor hace
una alusión al problema que ya venía desde el descubrimiento y no se valora lo propio. Parece ser una independencia adquirida poco equitativa, ¿sí? De un pensamiento que nos da un legado que sirve como base en dos mensajes: la visión del orden mundial de los países centrales, en el cambio que necesitamos una estructura de un modo de producción y además un pago de capacitación, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que en este tema de la CEPAL, ¿qué es lo que ocurre? Viene a haber una propuesta estructuralista y desarrollista que viene a hacernos consciente de esos problemas que hay con el capitalismo. Obvio que ahorita se habla de capitalismo, mundialización y globalización, pero no es otra forma de decir que estamos utilizando lo mismo, pero con una forma de darle... O sea, la verdad para mí es una forma de decir, le doy algo pues que se vea positivo. Es decir, hay unos beneficios de la mundialización, y es que entre otras hay mejores precios, ¿sí? Pero realmente que uno diga no, o sea, no se logra observar realmente. Bueno, vamos a hablar de la teología de la liberación. Hablamos de que esta se basa en nociones marxistas y se habla de una correlación con el cristianismo, con los pobres. Seguimos en la misma mierda. Véase usted que las teorías no son otra forma de comprobar, sino que todo es darwinismo social, todo se repite, todo es histórico. Vea. Resulta que dice acá que dentro de estas encontramos los impulsos morales de los representantes de la teología de la liberación, y tenemos a Camilo Torres. Debemos entender que se relaciona con una manera positiva y negativa, manera expresando valores empáticos que hacen ver el bien. Lo mismo que yo les decía, la diferencia de la religión en la actualidad a lo que pasó, digamos, con todos los temas de Santa Inquisición y etcétera en el pasado, fue que la religión entra poco a poco. Entra de manera amable. Entonces, digamos que por su parte negativa de la Santa Inquisición hay unos rechazos de doctrina, imposiciones de la ética, de lo moral, de lo humano. Volvemos a nuestra idea, hijos de otra cultura impuesta, modificada y tergiversada en momentos de... me llega a dar asco, como lo repetimos teoría tras teoría, desprecio de lo propio, poder del estatus y diferencias que siguen separándonos. Entonces, fíjese usted, querido amigo, querido profe, querido compañero, que, bueno, yo sé que suena muy de izquierda y a veces muy harto toda la cosa, pero cuando hablamos nosotros de esta teología de la liberación, no es otra forma de decir que esas nociones marxistas se correlacionan con el cristianismo y con los pobres. Y entonces, puta, o sea, Jesús decía que usted tenía que ser miserable. La madre, ¿cuál miserable? Es que a quién le gusta vivir en condiciones de pobreza, a quien le gusta vivir sin los servicios básicos, a quien le gusta vivir sin educarse. Yo he conocido excelentes alumnos y personas acá que quisieran educarse, pero que la vida les pone otras situaciones. Lógico, tenemos diferentes tipos de educación gratuita, pero no, o sea, hay cosas que no cuadran, ¿cierto? Como qué es lo que se da en un SENA a diferencia de qué es lo que se da en otra universidad. ¿Y por qué? Porque una se prepara la mano de obra, y otra prepara simplemente sí, otra nos prepara para el análisis. Entonces, esa es la diferencia. A mí me han preguntado que qué opino de los técnicos. Digo, no, excelente. Esa gente sabe hacer. Yo de hecho actualmente también estudio un tecnólogo en danza, pero entonces la diferencia es que en el tecnólogo se aprende a hacer, pero cuando usted entra a un proceso más a fondo, entra a hacer un análisis, y eso es lo que tiene que hacer el verdadero latinoamericano: empezar a analizar y hacer reflexión, porque lo dijo Gramsci y lo dijeron muchos otros autores: si no hay creatividad, no hay nada. ¿Cómo es posible aprender solo leyendo? Eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar de otra teoría de subdesarrollo y subdesarrollo latinoamericano. Nosotros vimos que en la actualidad, sí, se habla mucho del desarrollo
que son los países que tienen orden y el recurso para dar bienestar general en casi toda su población. No decimos que el país desarrollado no tenga preocupaciones ni que no tenga pobreza, porque sí las tiene, pero digamos lo que nosotros acá hablamos, que el sueño americano, que de irnos, que de ganar, y hay un gran porcentaje de personas que lo hacen. Y ahora, cuando hablemos de países subdesarrollados, hagámonos a la idea, por ejemplo, Colombia. Colombia necesita, para poder progresar en la producción de café, una deuda externa por la industrialización que irónicamente sigue viniendo de los países centralistas. Las diferencias entre los países desarrollados y subdesarrollados va a tener relaciones internas y externas. No solo a la economía que maneje el país como potencia, pero eso sí, su organización social no es la misma, ¿sí? La estructura productiva, los recursos y los modos de vida también lo son. En los países subdesarrollados se pueden ver características deplorables, lo dije. La estructura productiva, los recursos y los modos de vida también lo son. En los países subdesarrollados se puede, digamos, hablar de características, digamos, como que experimentamos nosotros. Dígame si no, y estamos haciendo un paralelo. Desempleo, hueputa, me dejaron sin trabajo. ¿Qué hago? Y acá el colombiano sí que aprecia el trabajo. Véase que yo he escuchado a mi papá decirme toda la vida: aprecia el trabajo, aprecia dónde está. Y yo realmente sí lo aprecio, porque bien lo dice Marx, pues el trabajo es necesario. Pero realmente el trabajo todo tiene un mismo nivel de igualdad. Pues no. Sí, el desempleo. Cada vez hay más gente desempleada, y ahorita es una realidad que va a seguir habiendo más gente desempleada. Corrupción, hijo de puta, el punto favorito mío. Llegamos a clientelismo, llegamos a nepotismo y putos universitarios matándose, profesionales, magíster, endeúdese con ICETEX aquí y allá, para que uno llegue a lugares y vea todo en una palanca, en un clientelismo, el favor de aquí, el favor de allá, y no hay una verdadera igualdad. Respecto a eso, la alcaldesa de Bogotá pues tuvo una propuesta bien interesante, que fue dejar atrás la palanca, ese tema de clientelismo y nepotismo, que fue muy interesante. Se tocó, digámoslo, de una manera muy chévere, pero pues que se haya cumplido un 100%, pues no, realmente no lo sabemos, ¿cierto? Pero pues ya por lo menos hay una propuesta y hay una conciencia, ¿sí? Hablemos nosotros de la corrupción. Del presupuesto para la educación. Resulta que hasta hace un tiempo Colombia tenía algo muy bueno, y era que el presupuesto de la educación iba subiendo un 10%, ¿cierto? Pero resulta que desde cierto gobierno, que no quiero mencionar acá porque no voy a hablar de gobernantes, simplemente voy a hablar de situaciones que se dan a nivel social, ¿cierto? Como parte de una tarea, va bajando de 10 en 10, va bajando de 10 en 10. La explotación de los suelos, deudas externas que no paran, el desarrollo cultural. El desarrollo cultural es un problema, porque nosotros lo que hacemos es copy y pegue, copy y pegue, copy y pegue, y eso es un problema. O sea, véase usted algo bien interesante acá. Tenemos artistas que cogen, que copian música, que cogen, que copian una cosa y la otra. ¿Y dónde queda lo propio? ¿Dónde nosotros podemos ir a valorar esas culturas que son propias de nosotros? ¿Por qué no sentimos emoción con esas culturas? ¿O por qué si sentimos emoción con otras culturas no adoptamos lo positivo, sino siempre lo negativo? Ahorita vamos a entrar a un tema bien interesante de un paralelo de las canciones que solemos escuchar. Y recuerden que hay diferentes formas de aprender. Cuando yo veo, cuando yo escucho, cuando yo hablo, sí, tengo un porcentaje mayor, pero digamos que la escucha lo hago, sí, y generalmente canciones de despecho, cuando nosotros vamos a escuchar canciones de pobreza, canciones de me dejo, y ya nos tienen así achucharrados, ¿cierto? Deudas externas, desarrollo cultural, tecnológico, económico, depende de los países, características. Bueno, curiosamente seguimos hablando de que no somos dueños de nuestra cultura, de nuestros países, de nuestro continente. No somos dueños de ni mierda. De lo único que nosotros somos dueños, ni siquiera nuestra propia vida, no podemos decidir cómo vivir, porque
Yo he escuchado gente que me dice a mí, y bueno, y yo soy un soñador, creo que uno puede soñar y decir estudio lo que me gusta, pero cuando usted estudia lo que le gusta y ve gente que no está calificada y usted dice realmente acá hay algo malo, hay una cuestión de, joder madre, o sea, tanta gente paga y mate, se crea en sus sueños, pero pues la oferta laboral grave, entonces les toca adaptarse a estudiar la necesidad del mercado, algo que platica y pues con lo que no se mueran de hambre, ¿cierto? Pareciera que no decimos nada de lo que hacemos. Bueno, vamos entonces nosotros a hablar de la teoría de la revolución. Es otra teoría que es bien importante para entender toda esta cuestión Latinoamérica. Resulta que ahora con la teoría de la revolución entramos nosotros en el siglo XXI, América Latina y una apropiación marxista. Karl Marx y Federico Engels no son bienvenidos por nuestros amigos los burguesitos. Sí, señores, y perdónenme que yo acá no lo hago desde mi parte personal, desde mi Facebook personal, para mis educandos, y creo que no hay problema en eso. Pero digo, el no perder querer el poder puede hacer cosas increíbles a nivel social. Cosas como guerras materiales, intelectuales, que pese a la guerra encarnizada del capitalismo, no quiere ver la perspectiva comunista. A lo largo de la historia se sigue observando y expresando las oligarquías, colapsos, procesos revolucionarios, burocracias. La lucha de clases es uno de los grandes problemas de este siglo. En esta ocasión, bueno, intentamos, pero ahora no tenemos graves problemas a luchar, obligándonos a tener un silencio absoluto. Sigo insistiendo, no somos dueños de nuestra propia cultura, sistemas, tanto creen en su poder y en la forma en que se llevan las cosas, que les da miedo pensar en la desigualdad, en que podamos crear sistemas que nos convengan. Cuando un político bueno se encarga de subir, lo amenazan, lo matan, pero bueno, nos enseñan a temer en la esclavitud, la dominación. Quizás vienen nuestros genes, pero ya nos hicimos a la idea de ese capitalismo brusco, ¿sí? No nos da pena el hambre de un niño, pero si en el fondo del pensamiento social y sociológico latinoamericano nuestros grandes autores y nuestras corrientes tienen aún una esperanza de revolución. Eso es verdad. Fíjese usted. Muchos acá podemos tener familiares que fueron políticos y uno dice realmente tienen grandes ideas. A mí me gusta la política, me gusta estudiarla, ¿sí? Y dígase usted, pueden tener ese buen pensamiento. Marica, todos acá lo sacamos, lo subimos, hacemos, y como la democracia es un derecho y como no se sube con maquinaria nadie arriba, pues vaya y venga, ¿no? Porque es que Duque era el presidente, ¿cierto? Claro que hay otras cosas positivas, como que en la actualidad tengamos una alcaldesa mujer LGBT, eso es positivo, ¿cierto? Pero entonces, bello político lo ponen acá. Y acá hay un poco más de gente, lo suben, rico, subió, chupos, besos, abrazos, y cuando lo suben, pues, ¿qué le dice el sistema a nivel mundial? Vea, una bala para usted y para toda su familia. O se hace rico, o una bala para usted y para toda su familia. Simple. Y hay que dar político. Realmente en las fuerzas de dominación del mundo hay que ver cómo está la escala, quién manda de arriba hasta abajo y qué es lo que está sucediendo. Vamos a pasar a una teoría de la decolonialidad. Entonces, cuando nosotros hablemos de teoría de la colonialidad y la decolonialidad están relacionadas con el eurocentrismo en América Latina, ¿sí? Entonces, copiamos, nos dominan, etcétera, etcétera, ¿cierto? La globalización y el capitalismo, digamos, lo colonial, se relacionan con la idea de los ejes, digamos, los clasificados a nivel mundial, cosa que nos atañe a nuevas formas de pensar en el poder, una idea de la raza, de la dominación colonial que se ejerce en las demás personas. Entonces, ciertamente hay unos eufemismos populares que nosotros manejamos. Entonces, ahora, el hoy por hoy, pues ya acepta todas las razas, ¿no? Pero se acepta todo el tipo de personas, se acepta los LGBTI, se tiene en cuenta la gente por la humanidad.
¿Realmente se hace una aceptación o aún hay discriminación racial heredada? Y creo que hay bastante. Hay bastante cuando nosotros no tenemos tolerancia. Y la tolerancia, fíjese usted, es algo bien importante. Ahora, hay ciertas cosas que no están bien porque la sensación y la percepción lo dice. Cuando a mí algo me duele y cuando algo no, pues no está bien. Pero cuando usted póngase a pensar en nuestros antepasados, o sea, qué martirio, y nosotros ahora como mestizos con una mezcla de aquí, allá, entonces tenemos una parte de aquí, una parte de allá, una parte del otro, los pobres africanos llegando a Cartagena de India, sufra, chupe y llore, ¿sí? Porque ahí lo dijo Gramsci, hay dos formas de entrar a nivel cultural, y eso es muy importante, o usted entra a nivel cultural, suavecito, o entra así como entrar. ¿Qué pasaba con nuestros amigos africanos? ¿Sí? Con nuestros amigos afrodescendientes. Llegan en condiciones, en barcos en condiciones infrahumanas a Cartagena de India, se les baja, se les separa de todas las personas que tengan. Y es que si usted quiere dominar, pues yo le enseño cómo dominar. Marica, haga lo siguiente, si usted no quiere tener problemas en una organización, ¿sí? Y le llega cierta gente de aquí, cierta gente de allá, separa a los que tengan una idea en común. Exacto, separa a los amiguitos. ¿Por qué? Porque lo mismo se hacía en la dominación a nivel cultural, cuando se hablaba del concepto de raza. Ningún grupo que quedara junto podía ser de la misma tribu. Por máximo quedaban dos, no podían ser de la misma tribu. Eso lo hicieron, eso lo hacen. Ahora, ¿qué está pasando con nosotros? Nosotros estamos metidos en un cuento que es COVID. ¿Sí? Estamos siendo distraídos a nivel cultural. ¿Qué está pasando? ¿Realmente todos son muertos de COVID? Pues pensémoslo a través de este tipo de teorías que son muy importantes. Bueno, digamos que vamos a hablar de que el nuevo patrón del poder mundial se va a relacionar con la identidad de la modernidad. La conquista se presenta ya hace un tiempo. Las ideas de los conquistadores es dar la nueva especie que encontró, una idea de avance que deslumbra. Y ese es el problema, nosotros nos debemos deslumbrar por cualquier maricada, sí, y no valoramos lo propio. Entonces, pues es muy, o sea, vean, yo les voy a ser sincero en una cosa. Nuestro amigo Pablo Escobar, por ejemplo, yo le digo desde el área del deporte, cuando vi deporte y sociedad, yo digo, le dio unos avances al deporte y a la economía, digámoslo, en Medellín interesante, ¿cierto? Pero cuando usted se pone a analizar aspectos buenos y aspectos malos, ¿hubo más bondad que maldad? No, pues sí, hubo más maldad. O sea, muchos me dicen, este tipo es el putas. Y yo les digo, pues, muy pilo podría ser, muy buenas ideas podría tener, pero es que quien mata, quien se levanta y mata, pues no está nada bueno. Porque lo que yo les decía, hay una cuestión con la sensación y la percepción. Entonces llegamos a Cartagena, encontramos a la gente puesta comprando que la cédula de Pablo Escobar, que su camisa, que putas. Eso es lo que nos tiene jodido acá. Seguir admirando los narcotraficantes y que ahora los hijueputas de los narcotraficantes son nuestros gobernantes. ¡Qué chimba! ¿No? O sea, es que estoy que me muero de la felicidad. ¿Sí? Y entonces, ¿a qué vamos? ¿En qué estamos? ¿Sí? No. ¡Qué chimba, marica! O sea, pero no, pues el Kim Patarroyo no es colombiano, como que vacuna contra la malaria, pues tenemos a Gabriel García Márquez, básico. Seamos conscientes de que nosotros tenemos cosas buenas, seamos conscientes de que nosotros tenemos personas buenas, seamos conscientes de que acá hay talento y hay personas que se esfuerzan. Si usted no es de esas personas, pues búsquelas. Caramba, admire el talento colombiano, el arte colombiano, los emprendedores colombianos, empresarios colombianos, pero si no, y si seguimos despreciando lo cultural, no estamos en nada. Bueno, vamos a decir nosotros de que, por otro lado, la articulación de las formas históricas, de los recursos, el capitalismo puro y otras variantes como la religión, la idea de raza, que no es más que otra manera de establecer diferencias entre fenotipo, ambos mundos, digámoslos, entrándose en choque, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces nosotros de la teoría de la subalternidad. Se relaciona con otras dos palabras, dominación y subordinación. Marx
nunca usó la palabra subalterno. Autores como Engels, Lenin y Trotsky sí lo hicieron. Digamos que hay una estratificación de las jerarquías. Gramsci, desde la cárcel, ese problema que expresaba Marx, una necesidad de la subordinación como relación. Sí, señores, acá hay necesidad de la subordinación. No me venga con maricadas. O sea, yo no hablo de una subordinación, o sea, aquí agachados como perritos, aceptando lo que nos den, nos botan comida, la aceptamos. Ni mierda. No. Pero sí hay una necesidad ¿cómo les dijera yo? De liderazgo y de liderazgo de personas capacitadas, de liderazgo de personas preparadas, de liderazgo de personas que quieren lo propio, que sienten lo propio, ¿sí? Y lo propio no es el día de la independencia, dejémonos de maricadas. Lo propio es hacer un análisis real y subjetivo de cada cosa, entrando a mirar qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Entonces, la subalternidad sí es necesaria, sí es necesario, pero es que una organización no solo se rige por desigualdad y daños, ¿sí? O sea, miren a nuestros abuelos, o sea, vivieron en la subalternidad toda su miserable vida y nos sacaron adelante y al día de hoy y a través de esclavitud lograron salir adelante. ¿Qué pasa ahora? Sistema económico colapsa y no colapsa a nivel mundial. ¿Por qué colapsa? Porque el ser humano se hizo para sobrevivir y donde hay muchos, pues... Y como el 1% necesita tener más y necesita tener ese poder. Ayer venía hablando con mi socia Jenny y me dice, baños, y es que hasta ahí nos ha llegado el materialismo. Fíjese que lo decía Marx, baños en oro. O sea, qué mierda, qué necesidad de un baño en oro. O sea, ¿realmente es necesario tener un baño en oro? ¿O un Cristo en oro? O sea, ¿hasta dónde nos está llegando esto? O sea, es que si acaso Jesús no era una postura de amor, entonces ahora venimos con el cuento marica de que en oro. Y no, o sea, y nosotros acá aplaudimos con la llegada del Papa, con espectáculos que deberíamos analizar un poquito más y decir, pues el catolicismo llegó con la colonialidad y estamos en la inmunda. Piénselo, no le estoy diciendo que debe creer en su Dios, ¿sí? Cada quien es respetable de amar lo que quiere, pero pues... Bueno, también se dice que aún la historia influye el modo en el que vivimos, pensamos, actuamos, pero la mayoría, pasemos acá. Estudios culturales, vamos a hablar de estudios culturales. Ya asomándonos casi a la parte final, porque como parte final vamos a hacer una reflexión y una despedida pues a la asignatura. Entre otras cosas, en el siglo XX, gracias a esa profesionalización del trabajo, de la escritura que se ha señalado, hablar de reflexiones, pensadores, formas para las primeras, digamos, esas formas de pensamiento, valga la redundancia, que se asume que el latino se apropia de una tradición propia, un héroe que hace hazañas heroicas. Otros hablan de que se hace importante eliminar esas formas de pensamiento tergiversadas, que por supuesto no fueron más que impuestas en nosotros. Nos enseñaron a amar a su manera, mentir a su manera, aconsejar a su manera y todo a su manera. Y nosotros como unos idiotas, sin libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Como un mismo producto cultural puede ser interpretado de distintas formas por las audiencias. Entonces, digámoslo que todas las premisas comparadas con el mundo real del sociólogo hoy en día pretenden entender que hay posturas que tienen diferencias, pero todas tienen una pequeña debilidad, no son dueñas de sí mismas, se viven en un constante desprecio de lo propio, lo que nos ha llevado a ser vulnerados, dominados y esclavizados una y otra vez en la historia. Ya que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Bueno, nosotros vamos finalmente a hacer una reflexión de toda esta cátedra que se dio a partir de posturas y corrientes latinoamericanas y a partir de conceptos que son importantes para entender qué es lo que pasa en la historia y esa teoría sociológica pues latinoamericana, que son unas preguntas que nos establecen por acá
Entonces, dice acá, ¿cuáles son los nuevos escenarios que se evidencian en la sociología latinoamericana? ¿Cuáles son nuestros nuevos escenarios en la actualidad? Los nuevos escenarios son la idea de una sociedad que está en vía de desarrollo, que con la ayuda de otra deudita externa sale adelante, y en la actualidad, con la pandemia de una crisis económica que a nivel mundial hace que todos tengamos que ponernos la mano en el corazón. Entonces, pues básicamente el nuevo escenario es más hambre, más pobreza, menos educación y estudio en virtual. Créanme que es otra forma de decir entro poco a poco. O sea, si usted tiene la oportunidad de estudiar, marica, no deje de estudiar virtual. O sea, pues está detrás de una pantalla, pero de igual forma, sí. Con relación a la explicación de las realidades propias de la región y cuál es la responsabilidad que tiene la comprensión de complejidades de nuestras sociedades. Digamos que todos esos nuevos escenarios, sí, que se explicaron con las teorías y con la relación de la explicación de esas realidades propias de cada región, tienen una responsabilidad en esa comprensión de complejidad, y es que nosotros podamos entender qué putas es lo que está pasando. Y bueno, yo sé que es muy ladrilludo que los sociólogos hablen de hegemonía, contra hegemonía, de un autor y otro autor, pero cuando uno se pone a analizar esto, hay formas de entenderlo al español, ¿sí? Entonces, esos escenarios que se evidencian tienen y requieren un gran trabajo de los sociólogos, y no solo de los sociólogos, sino de 1.000.000 de personas que pueden hacer el cambio y que tienen que realmente empezar a aplicar un poquito de comprensión a esta situación. Una comprensión en la que si mañana se levanta el pueblo, les digo, levántense, porque como se los dije ayer, como se los he dicho antier, y que se los digo a mis estudiosos en clase, no hay nada que perder. Sí, el proletariado no tiene nada que perder, todo lo contrario, por ahí quitarse las cadenas y tiene mucho que ganar. ¿Sí? Siguiente pregunta, ¿cuál es la relación que tiene la crisis de la modernidad? ¿Cuál es la crisis de la modernidad? Pues yo ya no sé si definirla como toda esta crisis económica, pero nuestra crisis de pobreza, desigualdad, el subdesarrollo injustificado, porque somos de los putos lugares del mundo que más riqueza tienen, pero no somos capaces de utilizar aquí, de procesar y decir ni mierda, esta vaina se acabó, y si todos tienen que salir a dar papayo, pues lo damos, ¿sí? ¿Qué es? Con la lógica binaria del colonialismo, pues que seguimos en lo mismo. O sea, lo que yo les decía, América acá ya estaba conquistada, acá ya habían indígenas, acá ya había gente de nuestra sangre, nuestros antepasados. Lo que se viene acá a hacer es una hegemonía cultural de un eurocentrismo que es absurdo. Imponga religión, imponga educación, imponga lenguaje, y seguimos en la misma maricada. 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, y no cogemos la lectura y no nos sentamos a debatir, sino que seguimos viendo redes sociales. O sea, ahora no seguimos repitiendo la misma historia en la educación, en la religión, etcétera, etcétera, a veces que son ideas tan absurdas, sino que ahora, además de eso, somos tan chistosos que recibimos las ideas que vienen de afuera, las bandas que vienen de afuera, todo lo que viene de afuera, y no somos conscientes que los países centralistas son los que tienen el poder en este momento, ¿cierto? Pues es que chimba, hijo de puta vida, o sea, caguémonos de la risa, ¿no? Bueno, con la emergencia de nuevas formas teóricas de entender el poder y la política. Exacto, entender el poder y la política no es estar en contra, sino entender, analizar y ver hasta dónde puedo llegar. Y eso les digo a ustedes, hasta dónde pueden llegar. Y hasta dónde puede llegar esa revolución sana y ese converse, como lo dijo Gramsci, porque no es una cuestión de que todo se vuelva violencia tampoco. ¿Y cuál es la relación con la emergencia de los nuevos movimientos sociales? ¿Cuál es la relación con la emergencia de los nuevos movimientos sociales? Uno, que sean movimientos sociales coherentes, que sean movimientos sociales argumentados, que sean movimientos sociales con análisis, no que sean movimientos sociales tal por cual. O sea, ¿de qué me sirve a mí hablar de un movimiento social
libre de la corrupción si yo soy corrupto. O sea, no tiene lógica, ¿cierto? Y que estos movimientos sociales que se empiezan a armar, el latinoamericano dentro de todo logra sacar los libros, desempolvarlos y leer y coger algo de lo nuevo, pues hacen consciente a las personas y hacen consciente también a quien tiene el poder actualmente. Y quien tiene el poder, créanme que no quiere que ustedes estudien, créanme que no quiere que yo estudie, créanme que no quiere que estudie la humanidad, créanme que no quieren que sepan del gran poder que tiene el conocimiento. Como última pregunta, dice: ¿cómo el profundizar en el conocimiento del pensamiento propio y nuevas categorías teóricas pensadas a partir de nuestras propias realidades? ¿Cómo profundizar en el conocimiento del pensamiento propio y nuevas categorías teóricas pensadas a partir de nuestras propias realidades? Se les voy a decir cómo profundizar el conocimiento del pensamiento propio. No hay que dejar atrás la cuestión del aprendizaje con la lectura. Pero si a usted no le gusta leer y ay, santísimo sacramento, lee y se me duerme, lee y resulta revisando Facebook, pues vea videos, vaya a debates, vaya a museos, vaya a huelgas, entra a un sindicato, algo. Hable con un amigo que usted sepa que lo sabe, ¿sí? Y usted poco a poco implemente esos hábitos de lectura. A nivel de las personas, politólogos, gente que yo sé que quiere y tiene un deber en este mundo, estudiosos, profesionales, entre otras cosas, mi consejo de cómo profundizar en el conocimiento del pensamiento propio y nuevas categorías teóricas es: lea y aplique. Lea, haga un fanpage, así no lo escuchen, lea, escriba, lea, vaya, aplique, lea, cuéntele a alguien, lea, métase a un grupo, pero si usted deja la lectura ahí, créame que no va a aprender nada. Creo que eso fue especialmente lo que me encantó de esta asignatura, que cada una de las cosas, bueno, yo les debía una parte de toda la parte de cultura musical, lo que nosotros escuchamos, vemos, comemos, pues es lo que somos. Entonces, si no cambiamos la costumbre de lo que escuchamos, vemos y sentimos, no quiere decir que nos volvamos ahora unos santos, no, pero sí que sea pertinente y que un pequeño porcentaje sea para educarnos y ser conscientes de la realidad social, y que esa realidad y esa transformación social empieza desde nosotros y se viene a dar desde el inicio. Y desde ahí empieza todo el tema de materialismo, ahí entra Weber, pues ahí entra Marx, ahí entran todas nuestras teorías, colonialidad, riqueza, pobreza, y lo que estamos haciendo es repetir, repita, y ojo, porque verá que estuviéramos repitiendo, pero estamos repitiendo y empeorando, y cada vez empeoramos más. Entonces nada, creo que la mejor forma es aplique y continúe aplicando. Bueno, no es más por hoy. La verdad le quiero dar un agradecimiento a la profesora de Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano. Es de gran provecho esta asignatura, fue de gran provecho, fue mi asignatura favorita. Las lecturas también, les recomendaría a todos los docentes de la UNAD que realmente cuando manden una lectura nos ayuden a desmenuzarla, porque hay lecturas que son complicadísimas y yo que soy docente me doy cuenta que hay cosas que me cuesta entender a mí cómo será a una persona que quiera decir, bueno, investigo algo, que sea también mucho lo que se vea y lo que se escuche más que lo que se lee, pero en gran porcentaje de un 80-20, o sea, un 20%, vea, escuche y hable, y un 80% aplique. Vaya y busque a la sociedad, vaya y haga, que eso es realmente lo que necesita este mundo. Entonces nada, eso fue todo. Les habló Steven Rodríguez Carrillo, sociólogo en formación de la Universidad UNAD, dispuesto a enseñar y educar, sea pocos, sea muchos en este mundo, pero es a lo que yo vine, es lo que me apasiona y realmente nada, me apasiona la sociología, el deporte. Eso fue Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano básico, porque eso nada más es pequeñito, ¿no? Hasta luego, chao, chao.